Bien, un feliz sábado, apreciados hermanos, para todas las personas que nos están viendo a nivel nacional e internacional. Una alegría realmente poder estar aquí en la iglesia Mensaje Fiel, restaurando verdades. Un placer que se me haya permitido el poder compartir este mensaje. Y el día de hoy vamos a compartir un mensaje que le llamamos la verdad presente. ¿Por qué es la verdad presente? Porque es un mensaje que todos necesitan oír en este tiempo. Un mensaje que no debemos cansarnos de predicar y de compartir, porque va a hacer que muchos que están dormidos despierten. Y en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, hay un llamado que dice: salid de Babilonia, pueblo mío. Pero ¿cómo van a salir de Babilonia si primero no identifican a Babilonia? ¿Comprendemos el punto? ¿Cómo vamos a salir de Babilonia si primero no identificamos a Babilonia? Tal vez los que estamos aquí ya lo hemos hecho. Y ahora tenemos que predicar así como ese mensaje nos alcanzó una vez, para que otros que están allá también puedan escuchar el mensaje y salir también de Babilonia. ¿Amén? Amén. Bien, para poder entender esto, es necesario que nosotros vayamos a la revelación profética más segura. La única fuente de toda verdad y la única salvación, la única fuente de salvación para que nosotros no seamos engañados. ¿Quién es? ¿Es el pastor? ¿Es el hermano que está a tu lado? La santa palabra de Dios, a la cual hacemos bien en oír y estar atentos. ¿Ok? Así que vamos a hablar el día de hoy de el libro de Daniel y el cuerno pequeño, el anticristo. ¿Cuántos hemos escuchado de esto? Desde hace mucho tiempo ya, el mundo cristiano ha venido compartiendo distintos postulantes al cargo, ¿no? Ya parece una elección que el anticristo va a ser. Recuerdo que muchos para la Segunda Guerra Mundial, y esto lo pueden revisar en los libros, pensaban que el anticristo era Adolfo Hitler. ¿Pero qué pasó con Adolfo Hitler? Se murió. Entonces, no era él. Otro postulante. Luego, Benito Mussolini. Se murió. Saddam Hussein con las Torres Gemelas. Ese sí es el anticristo porque es de Medio Oriente y mira lo que está haciendo y el terrorismo mundial. Se murió. Más recientemente, Barack Obama. ¿Se acuerdan cuando salió el primer presidente negro en los Estados Unidos? Ese sí tiene que ser. Acabó, se fue. Ahora, ¿cuántos han visto el presidente de El Salvador? Se me fue su nombre. ¿Quién me ayuda? Nayib Bukele. Ese sí es, porque tiene descendencia judía, ¿verdad? Es muy querido por todo el mundo. Mira, todo el mundo quiere tener un presidente como él. Entonces, ese sí es. ¿Cuál es el principal problema, mis hermanos, de todos aquellos que andan buscando un postulante a ese cargo? De que han dejado de lado, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a ir en primer lugar a la palabra de Dios y vamos a identificar el origen, porque en la palabra de Dios vamos a encontrar el lugar, la época, las características que tendría que tener este personaje, las acciones. Y cuando nosotros enumeremos todas las características, entonces así vamos a poder identificar de quién nos está hablando la santa palabra de Dios. Vamos a usar un método sistemático, un método bíblico, un método matemático para poder encontrar aquel hombre misterioso del cual la palabra de Dios nos ha revelado. Y para esto vamos a hacerlo mediante el método historicista. Todos nosotros tenemos que saber que en general hay tres métodos que son usados cuando se trata de estudiar las profecías. Porque cuando uno va a las profecías encuentra algunas cosas, ¿ok?, como las que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Vamos a ver allí en pantalla, ¿ok?, que en el libro de Daniel y en las profecías apocalípticas normalmente aparecen muchos símbolos. Por ejemplo, Daniel 7:1 nos dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño.
y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Pregunta: ¿ustedes ya han visto a los vientos combatir en el mar? ¿Cómo es eso? ¿De qué vientos se está hablando? ¿Qué tipo de combates? Sigamos leyendo, verso 3. Y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Y ahora esto se pone color de hormiga. Porque ahora ya nos habla de 4 bestias que van a subir del mar y que están peleando entre ellas. ¿Y cómo resolvemos este misterio? Quiero que presten atención a la siguiente lámina. Y aquí es donde van a intervenir las escuelas de interpretación profética. Por mucho tiempo, la cristiandad ha buscado entender estos temas. Principalmente se han abierto 3 escuelas a lo largo de todo el tiempo. Estas escuelas, que son la manera en cómo analizan las profecías, ¿ok?, son las que hoy en día la mayoría de la cristiandad ha abrazado. La primera es el preterismo. Se le llama preterismo porque el preterismo normalmente dice que todas las profecías de Daniel y Apocalipsis ya se cumplieron en el pasado. ¿Ok? Ahora hago la pregunta: si ya todo se ha cumplido en el pasado y no queda más que simplemente un tema histórico, como estudiar de repente, ¿no?, el Imperio Inca, o de repente, qué sé yo, la historia del Perú, solamente es historia. La pregunta sería: ¿qué importancia tendría, más que solo un tema cultural, académico, conocer esas cosas? La otra escuela es la escuela futurista. La escuela futurista avanza hasta un cierto punto en la historia, pero luego dice que el resto y la gran mayoría de las profecías todavía se van a cumplir en un futuro muy lejano, que nadie sabe cuándo es. ¿Cuándo es? No se sabe. Hay un silencio en la Biblia y nosotros simplemente tenemos que andar como buenos cristianos, porque antes de que estas cosas ocurran, no vamos en un rapto. Pregunto, si esas cosas, a ver, ¿cuántos aquí en el colegio le preguntábamos al profesor: profesor, ¿qué nos va a tomar de examen? ¿No? Porque tenías el cuaderno lleno de extremo a extremo. Y te imaginas estudiar todo el cuaderno para el examen, como que daba flojera, ¿no? Y entonces le preguntaba: profe, díganos, pues, ¿qué va a venir? ¿Qué temas van a venir? ¿Por qué quería saber qué temas iban a venir? Para que estudies solo esos temas, ¿sí o no? Y los temas que no iban a venir, con sinceridad, ¿los estudiabas o no los estudiabas? No, ya esos temas, ¿para qué? Si esos no van a venir. Te pregunto entonces, si las profecías van a cumplirse en un futuro, cuando tú y yo ya no vamos a estar aquí, ¿para qué las estudiamos? ¿Comprendemos? ¿Por cultura general? No, pues mejor me pongo a estudiar otros temas, de repente de más importancia. No digo que no sean importantes, pero de repente hay otros temas que yo necesito conocer más. Entonces, la profecía, como que ya cuando estemos en el cielo total, o en la tierra, en la nueva tierra, ¿no?, ahí ya de sobra, ahí ya los estudiamos. Tiene sentido, mis hermanos. La otra escuela de interpretación es la escuela historicista. Aquella escuela que nos dice que los eventos se van cumpliendo en el pasado y se van desarrollando de manera ininterrumpida a lo largo de toda la historia, en donde el pueblo de Dios tiene luz para su época, porque Jesús nos prometió que no estaríamos en tinieblas y que su Espíritu nos acompañaría siempre. ¿Creemos en eso o no? Amén. Ahora, ¿cuál es el principal problema de algunas escuelas de interpretación o algunos hermanos? Que rápidamente nuestra mente nos lleva a volar y empezar a decir o hacer que la Biblia diga algo que no dice. ¿Comprendemos? ¿Qué representa una bestia? Sería la pregunta. Vamos a ver ahí en la imagen. Daniel estaba viendo, ¿ok?, en la siguiente, Daniel estaba viendo algo como esto: el mar, los vientos, 4 bestias se levantan, y ahora Daniel está perplejo, no sabe qué está ocurriendo. ¿Qué representan? Ok,
acuérdense este método de interpretación. El método que sigue, y ustedes me van a decir si es un método bíblico o no, la manera en cómo el método historicista aborda las profecías es la siguiente. Cuando tú te encuentras un símbolo en la escritura, en un capítulo, la respuesta tiene que estar en el mismo capítulo. ¿Comprendemos? Por ejemplo, Daniel 2, 4 vientos del cielo y 4 grandes bestias. Estamos en el capítulo 7. Versículo 3. Pero miren lo que ocurre en el versículo 17 y en el versículo 23. ¿Qué nos dice? Estas 4 grandes bestias son 4 reyes. Y en el versículo 23 dijo así: la cuarta bestia es un cuarto reino. ¿Qué representa bestia? Reino, rey, poderes, naciones. ¿Vamos comprendiendo? Lo interesante aquí es que la palabra rey y reino se está usando de manera similar, porque bestia es rey, pero bestia también es reino. Y aquí ya nosotros tenemos que entender algo, porque normalmente se nos ha enseñado que el anticristo será un hombre. Es decir, una persona como tú y como yo, que aún no ha nacido. O que de repente ya nació, pero no sabemos. ¿Sí me explico? Y ahí está el problema. Y algunos andan buscando a la mamá y al papá. Y ahí está el problema, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando leen la palabra rey, piensan que se está refiriendo al individuo. Pero la Biblia nos enseña que rey está siendo comparado con un reino. Y voy a hacer un ligero ejemplo para que podamos comprender esta distinción. ¿Cómo se llama la persona que gobierna el territorio nacional del Perú? El presidente, ¿correcto? El presidente es un título que lo ocupa un individuo. ¿O cuántos individuos han ocupado el título de el presidente del Perú? Varios. Porque cuando termina el mandato de uno, ¿qué pasa? Inmediatamente entra otro y así sucesivamente. La única forma de que la sucesión de individuos que van a ocupar el título de presidente termine es que mañana seamos conquistados por otro, ¿ver? Y Perú pase a ser una colonia de alguien y de repente ellos pongan ya un gobernante y hasta ahí llegamos. Lo que pasó con el imperio inca, por ejemplo. ¿Cuántos incas eran? 14 incas. ¿Quién gobernaba el Tahuantinsuyo? El inca. ¿Solo uno? No, a lo largo de toda la historia del Tahuantinsuyo fueron 14. Hasta que el último llegó a su fin con él, el imperio, porque el imperio ya no continuó más. ¿Comprendemos? ¿Qué es lo que la Biblia nos manda a encontrar? ¿Al individuo? No, al sistema, al imperio, porque si tú descubres quién es el imperio, vas a comprender quién es ese individuo que está ocupando el cargo o el título del hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Vamos comprendiendo entonces? Y ahora la cosa se pone interesante, porque ya no estamos hablando solo de un personaje en el futuro que aún no se ha levantado, sino que vamos a descubrir que hay una sucesión de hombres que han estado oponiéndose a Dios y que han estado sobre las conciencias del pueblo de Dios. Ok, entonces este es el primer método, que el símbolo tiene que ser explicado en el mismo capítulo. Solo hay que seguir leyendo y la Biblia te da la respuesta. Ahora, el siguiente simbolismo que vamos a ver es vientos. Porque Daniel dice que vio los 4 vientos combatiendo en el gran mar. Y ahora sí ya tenemos un problema serio. Porque tú vas a leer todo el capítulo 7 y nada te va a decir qué es lo que representa vientos. Y tampoco vas a encontrar lo que representa mares. ¿Qué hacemos cuando en el capítulo no se encuentra la explicación del símbolo? Ahora sí, adivinamos. El método, ¿no? El dedo, como dice al dedo, yo creo que es esto. Lo que hoy en día muchos hacen. ¿Comprendemos el serio problema de eso? ¿Ustedes creen que un Dios de orden,
que tiene todo bajo su control, ¿sería capaz de dejarnos así, a la intemperie, para que cada uno, a ver, mi hermana Juana, hermano Martín, hermana María, a ver sus proposiciones aquí, el que más acierte, ese es lo que tomamos como referencia? ¿Eso es un Dios de orden? No, mis hermanos. Y ahí tú tienes que usar un arma poderosa que te recomiendo tienes que tener. Y lo puedes descargar. Hoy en día el celular lo puedes descargar. ¿Qué arma es esta? La concordancia bíblica. ¿Qué dije? La concordancia bíblica. Porque en la concordancia tú vas a encontrar una palabra y la concordancia te va a llevar por otros pasajes de la Escritura en donde está esa palabra. Y antes de que tu cabecita o tu mente te lleve a suponer que esto puede ser tal cosa, tienes que primero identificar la palabra e ir por los otros pasajes que la Escritura te presenta para que tú entiendas cómo la Biblia está abordando estos temas y ahora sí puedas tener una comprensión. Por ejemplo, ¿qué representa vientos? Zacarías 2:6. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Zacarías 2:6. Aquí está hablando del pueblo de Dios. Huid de la tierra del norte, dice Jehová. Pues, ¿qué dice? Por los cuatro vientos. ¿Y qué había dicho Daniel? ¿Qué había visto combatir? Los cuatro vientos. Pregunta, ¿estamos viendo la similitud? Oye, acabamos de encontrar los cuatro vientos del cielo. Os esparcí, dice Jehová. O sea que Jehová está diciendo que a su pueblo los esparció por los cuatro vientos. ¿Cómo es esto? Por toda la tierra. Cuando un imperio va a expandirse, ¿hacia dónde podemos correr? Solo existen cuatro direcciones a las que podemos huir: este, oeste, norte y sur. ¿Será que los cuatro vientos entonces representan las cuatro direcciones del planeta? Este, oeste, norte y sur. Bueno, vamos a ver. Daniel 11:3 y 4, hablando sobre el reino de Persia. Miren lo que nos dice. De Grecia, perdón. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido. ¿Y qué dice? Y repartido, ¿hacia dónde? Hacia los vientos, cuatro vientos del cielo. ¿Comprendemos? O sea, es un reino que se parte y ahora es distribuido hacia cuatro vientos del cielo. Solo pueden ser cuatro lugares de la tierra: este, oeste, norte y sur. Vamos comprendiendo. Una última, Marcos 13:27. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos. ¿De dónde dice? De los cuatro vientos. Ahí está nuevamente la misma palabra que estamos encontrando en Daniel. Desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Claro o no está claro? Pregunta, ¿necesitamos adivinar qué eran los cuatro vientos del cielo? No, la Escritura nos lo dice. Solo teníamos que investigar en dónde está esta palabrita. ¿Vamos comprendiendo el método historicista? Un símbolo es explicado en el mismo capítulo. Primera verdad. Segunda verdad, si el capítulo no te explica el símbolo, vamos a necesitar ir a otros capítulos o a otros libros en donde se esté usando la expresión que estamos buscando, el símbolo, y leer cómo ha sido explicado en esos libros. ¿Comprendemos? Nunca salimos de la Escritura. Nunca dejamos que nuestra mente vaya más allá de lo que la Escritura ha revelado. ¿Estamos claros? Ok. Ahora, aguas. Porque las cuatro bestias suben ¿de dónde? Del mar. Y el mar es acumulación de aguas. Ahora, ¿qué representa el mar? Ya han visto por ahí que hay algunos que enseñan que ir al mar es pecado porque de ahí van a salir las cuatro bestias. ¿Y qué hacemos los que nos gusta el mar? Piscina nada más. ¿Se dan cuenta? No, el mar. Y ahora en TikTok
una cosa increíble que sale mucha gente y empiezan, no, es que en el fondo del mar hay, esas bestias son extraterrestres, ovnis, y ahí están las naves, la nave nodriza, y luego muestran videos donde ahí van a surgir, van a salir, porque la Biblia, y empiezan a citar la Biblia porque del mar van a salir estos monstruos, y andan buscando que en el mar van a salir monstruos. ¡Qué terrible! ¿Por qué? Porque no han usado su concordancia para ir a la Biblia y buscar lo que la Biblia te dice que representa el mar. Pero nosotros vamos a hacer el método correcto. Isaías 17:12, ¿qué nos dice? Isaías 17:12. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo, ¿de qué? Del mar. Y murmullo, ¿de qué? De naciones que harán alboroto como bravido de muchas aguas. Nuestro Perú, que es un país muy pacífico, ¿verdad? Que casi nunca cambiamos de presidente, ¿verdad? Y que cada cierto tiempo salen las manifestaciones, ¿no? Y ha visto que dicen los reporteros, y había un mar de gente, y la gente sale y se escucha, y cuando tú estás a lo lejos, pareciera que fuera el mar. Cuando vas al mar, escuchas el mismo ruido, el murmullo, ¿verdad? Si ahorita acá todo el mundo empieza a hablar, se escucha un murmullo, y cuando vas al mar las olas... Y es el mismo sentir. Y entonces aquí el profeta está comparando al mar ¿con qué? Con las naciones. Otro texto, Salmo 65:7. Recuerden, para tener una idea clara necesitamos mínimo 2 testigos. ¿Ok? 2 versículos o más que nos permitan aclarar la idea. Salmo 65:7. El que sosiega el estruendo de los mares, ahí está nuevamente la palabrita, el estruendo de sus ondas y el alboroto ¿de qué? De las naciones. Nuevamente, el salmista comparando el estruendo y la bulla del mar con la bulla ¿de quién? De las naciones. Y un último versículo, Apocalipsis 17:15. El ángel me dijo, las aguas, ahora alguien por ahí puede decir, oye, pero ahí no dice mar. ¿Pero qué es el mar? La acumulación de aguas, pues. ¿Comprendemos? También no vamos a pedir que esté así, ¿no? Porque ya la Biblia, recordemos que la Biblia que tenemos ya es traducción. Entonces en las traducciones hay algunos sinónimos, ¿no? Ok, me dijo así, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son ¿qué cosa? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Comprendemos? ¿Queda claro qué es lo que representa mares? Entonces podemos ir al mar a bañarnos tranquilos, que no pasa nada. ¿Ok? Bien, si nosotros hacemos este método, mis hermanos, vamos a poder establecer un diccionario de lenguaje profético. ¿Cuántos aquí cuando estábamos en el colegio y estábamos aprendiendo algunas palabras que no sabíamos, el profesor nos mandaba a dónde buscar? En nuestro diccionario, porque ahí está lo que representa cada palabra. Bueno, la Biblia también nos presenta un diccionario que está en sus propias escrituras y con una concordancia tú puedes ir buscando el simbolismo y de esta manera tú vas a poder estudiar y de rodillas le pides la revelación al Espíritu Santo y Él te va a revelar y vas a poder estudiar. Mis hermanos, tú no necesitas ir a un seminario para que salgas de ahí como teólogo y entonces, yo llevé el seminario y mi profesor que tiene un doctorado, un PhD me dijo qué significa esto. ¿Cuánta confusión hay hoy en día allí? Muchos que vienen debatiendo porque tienen un estudio superior. No digo que sea malo, pero lo que quiero decirte, mis hermanos, es que la sencillez de la palabra está la verdad revelada. Si no, el evangelio sería exclusivo. Si no, el evangelio, cuando nuestro Señor Jesucristo nos mandó a predicar solo a unos cuantos, los doctorados, PhD, vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. ¿Eso dijo? A todos, el llamado es para todos. ¿Vamos comprendiendo, mis hermanos? ¿Seguimos o paramos aquí? Seguimos. ¿Quién está cansado? Listo, seguimos entonces. Javier, pero ¿por qué bestias? Bueno, este tema no es nada nuevo. Hoy en día también las naciones, vamos a ver, hoy en día las naciones también tienen la manera particular de verse representadas con bestias. Vamos a ver en la siguiente imagen, por ejemplo. ¿Cómo se le conoce a China? ¿Han ido por el barrio chino aquí en Perú?
¿Y qué es lo que ves normalmente? ¿Qué animalito ves allí? Dragones, ¿no? Wow. Entonces, ¿por qué? Porque China se le conoce como el dragón. ¿Qué más? Por ejemplo, acá, a Inglaterra. Inglaterra es reconocido como el león de los mares. El oso. ¿Ya vieron allá? ¿Qué país? Rusia es el oso, ¿no? Es comparado con un oso. Y Estados Unidos, el águila calva. Es la manera en cómo se representan. Ahora, aquí viene el problema. Daniel habla de un león. Inglaterra tiene un león, entonces Inglaterra es el león. Oye, ¿ya te diste cuenta que Daniel habla de un oso? Y mira, Rusia tiene un oso, entonces Rusia es el oso. Oye, pero en Apocalipsis 12 dice que el dragón, entonces China tiene que ser el dragón. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Recurrieron a la escritura para ver qué nos dice la escritura? Nuevamente la mente vuela. Y eso es lo que hoy en día andan mirando a China, a Rusia, porque ahí se tienen que cumplir las profecías. Terrible. Vamos a dejar que sea la Biblia una vez más la que nos diga quiénes son estos personajes. Y vamos comenzando con la primera bestia. En la siguiente lámina vamos a ver lo que nos dice. La primera, aquí está Daniel viendo a la primera bestia que sube. La primera era, y ahora viene una expresión que cada vez que tú la encuentres, tiene que darte a entender que estás ante un símbolo y no ante un hecho literal, porque ese es otro problema del cristianismo hoy en día. Vas a ver en las redes sociales debates de personas que dicen, es que no todo es simbólico y no todo es literal. Y hasta se ha hecho cliché. Y el debate va y no, ¿por qué estás tomando simbólico? ¿Por qué estás tomando lo literal? Y cuando tú haces una pregunta sencilla, mi hermano, dime, ¿cómo sabes tú cuándo algo es literal y cuándo algo es simbólico? Y un silencio fúnebre. Porque han aprendido que el simbolismo o la literalidad va a depender de lo que le han enseñado y empiezan a defender posturas. ¿Comprendemos? El problema en donde nos estamos metiendo, y a mí me ha tocado platicar con mucha gente que cae en eso. Porque no dejan que la Biblia te guíe. Aquí la Biblia, ¿qué te está diciendo? La primera era como un león. ¿Te está diciendo que es un león? Te está diciendo que es como. Es la manera en cómo Daniel vio, y eso fue lo que llegó a comprender. ¿O tú has visto leones con alas? No. Entonces, cuando en la Biblia, en los libros apocalípticos, en los libros de Daniel y Apocalipsis, en las profecías apocalípticas, que son cargadas de simbolismo, esas palabritas te van diciendo a ti que hay un símbolo de por medio que tiene que ser explicado con la propia escritura. ¿Vamos bien? Como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas fueron arrancadas, fueron arrancadas. Luego fue levantado de la tierra y se puso sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Ahora vamos a dejar que la escritura nos muestre. Y esto, mis hermanos, es la prueba más grande de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios revelada para aquellos que buscan de corazón conocer los misterios de Dios para su pueblo. Porque no hay forma de que un hombre que vivió en el siglo 6 antes de Cristo supiera las cosas que iban a ocurrir en el futuro por cuenta propia. Hubo una época en donde quien les habla, yo soy cristiano de nacimiento, pero hubo una época que cuando estaba en la universidad, yo estudié ingeniería, y la carrera de ingeniería es una carrera de ciencias en donde uno empieza a confrontarse directamente con materias que van aparentemente en lo intelectual, en lo académico, y que contrarian la palabra de Dios. Y mi fe empezaba a flaquear, porque cuando yo tenía a mi profesor de física que me hacía los cálculos físicos y me decía, y por esta razón el edificio se va a sostener y la columna y todo, y uno dice, caramba, la matemática es exacta. Y como el profesor era ateo, y ahora ustedes han escuchado ese cuentito del arca de Noé, que entraba, bueno, vamos a hacer el cálculo, ¿cuánto pesa? Y empezaba a sacar su cálculo, ¿no? Los animales y todo esto.
Y un arca de madera todavía, imagínate el peso, ¿no? Y la densidad y las olas. Conclusión, el arca se rompe, se hunde. Y los cristianos creyendo en esas cosas. Y entonces tienes a un joven estudiante que está viendo que la matemática es exacta. Y ahora dice, y mi fe empezaba a temblar. Y yo salía de ahí con el cerebro, pero entonces ¿qué creí toda mi vida? Recuerdo que llamaba a mi madre en esos momentos, porque uno se siente, contrariado. ¿Y qué he creído toda mi vida? Recuerdo que las palabras de mi madre fueron, te estás olvidando de un elemento en tu ecuación. ¿El poder de quién? De Dios. Amén. Y si el poder de Dios dice que el arca va a flotar y Él lo va a proteger con sus poderosos ángeles, ¿quién contra el poder de Dios? ¿Comprendemos? Amén, mis hermanos. Tremendo esto. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque hoy en día van a haber profecías que se están cumpliendo ahora. Y aquellos que no creen o que necesitan ver para creer, cuando vean que estas cosas están ocurriendo, van a tomar conciencia. Por eso es importante que nosotros conozcamos estos temas. Ok, vamos a seguir entonces. ¿Quién representa este león? Vamos a ver, ¿quién representa este león bíblicamente? En el libro de Jeremías 50, 43 y 44. Vamos a dejar que la Biblia nos diga quién es este león. Fíjense lo que nos dice. El rey, ¿de dónde? El rey de Babilonia. Y ahora miren la expresión que sigue. Como león. ¿Y qué nos dice Daniel que había visto? A una bestia como león. Como león subirá de la espesura del Jordán. El profeta Jeremías, muchos años antes, estaba llamando al rey de Babilonia y lo estaba comparando como ¿quién? Como un león. Vamos a ver Jeremías 51, 37 y 38. Y será Babilonia montones de ruinas, todos a una rugirán como leones. ¿Será que nos está diciendo que el león con alas de águila es Babilonia? Yo creo que sí. Porque el profeta Jeremías está comparando a Babilonia como un león. Pero este león tenía alas de águila. Vamos a ver qué nos dice Jeremías 4:13. El enemigo avanza como nube y sus carros como torbellino. Más ligeros son sus caballos que ¿quién? Que las águilas. ¿Vemos los dos simbolismos allí? Entonces, bíblicamente podemos demostrar que los profetas están llamando y comparando al reino de Babilonia como ¿quién? Como un león con alas de águila. ¿Claros allí? Amén. Tomen nota, ¿ok? Tomen nota. Esto es importante porque estamos dejando que la Escritura nos guíe. Yo no estoy diciéndote quién es un león, es la Biblia la que te está diciendo quién es ese reino. Amén. Ese es el método historicista, mis hermanos. Un método bíblico. No un método inventado por allí como hoy muchos quieren hacer. Porque dejamos que la Biblia y solo la Biblia nos guíe. Y cuando la Biblia nos guía, la historia simplemente se presenta como un testigo. No es el protagonista. El protagonista es la palabra de Dios y la revelación que la dio nuestro Señor. Y la historia simplemente es como un testigo que se presenta para decir, así ha sido, así fue. ¿Será que esto es así? Claro, porque en la época en que Daniel vivía, él estaba presente en el reino de Babilonia. Y aquí viene lo interesante, así como Rusia, como China, como Estados Unidos tenían símbolos. La anterior. La siguiente, a ver. Una más. Ahí estamos. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Daniel vivía en la época de Babilonia y Babilonia usaba, curiosamente, el mismo símbolo en sus escudos y en sus estandartes. Lo que están viendo en pantalla son algunos de los hallazgos arqueológicos que se encontraron en el sitio de Babilonia. ¿Y a quién tenemos aquí? Al león con alas de águila. Para Daniel fue sencillo comprender a quién se refería.
Lo que ven allá al fondo es la puerta de Ishtar, era la entrada a Babilonia. Se encontraron 120 leones alados graficados en las paredes. En la parte de abajo pueden ver, aunque no se aprecia mucho, pero ahí está el león con alas de águila. Entonces, otro punto importante que tienes que tener presente es que la profecía comienza en donde está el profeta y de ahí avanza hacia el futuro. ¿Estamos claros entonces quién era este león? Ok, Babilonia. Pero ahora viene un misterio bastante interesante. Presten atención. Siguiente lámina. Génesis 11, 1 al 9. Vamos a retroceder un poco. Ok. Vamos a retroceder. ¿Por qué razón? Porque Génesis 11 nos va a revelar una verdad. Génesis 11 del 1 al 9 nos dice: y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Este evento es después del diluvio, cuando Dios ordenó que el mundo, que las personas se expandiesen por toda la tierra, pero el ser humano, como siempre es desobediente, ¿qué hizo? Se agrupó en una llanura llamada la llanura de Sinar, y ahí en esa llanura se edificó una torre a la cual llamaron Babel. ¿Por qué razón? Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. ¿Ok? Los hombres habían construido esta torre. Los hombres habían construido esta torre como una manera de rebelarse contra Dios para buscar refugio en caso hubiera un diluvio nuevamente. Dios dijo: expárzanse, y ellos dijeron: no, vamos a vivir juntos. Y empezaron a construir las grandes ciudades. Y esa herencia las tenemos hasta hoy, porque en Lima ya no hay espacio para construir más casas. ¿Y qué toca hacer? ¿Construir para dónde? Para arriba. Y tú estás viviendo en el quinto, en el octavo, en el décimo, y vamos cada vez más y más arriba. ¿De dónde será que habremos aprendido eso? Y quiero que vean lo siguiente, la siguiente lámina. Babel significa puerta de Dios. Viene de la palabra del acadio Bail, que significa puerta de Dios, y del hebreo Balbal, que significa confundir. Y es que aquí el hombre se atrevió a decir que era la divinidad, y se levantó un culto muy famoso, que es la adoración al dios Sol. Y aquí comienza la adoración al dios Sol. Nimrod, que fue el primero que construyó, Tamuz, que vamos a encontrar más adelante en la Biblia. Y lo que quiero que entiendas ahora es cómo la Biblia nos revela algo bastante interesante, que allá afuera la gente anda diciendo: eso es tema de ovnis y extraterrestres. Aquí la gente, mis hermanos, aprendió a construir. Aquí aparecieron los primeros ingenieros, los primeros arquitectos. Pero cuando Dios confunde las lenguas, ahora ellos tienen que esparcirse. Y cuando se van a aprender nuevas cosas, van a desarrollar nuevas habilidades. Pero en la siguiente lámina vamos a ver que hay algo muy curioso. Si yo te digo pirámides, ¿qué se te viene a la mente? Egipto. Pero la pregunta es: ¿por qué tenemos que ir tan lejos? ¿Será que solo en Egipto hay pirámides? Quiero que veas la lámina arriba, mira, ve, Indonesia. ¿Y qué hay ahí en Indonesia? Una pirámide. Y para este lado tenemos Egipto, una pirámide. Y para acá tenemos a México, una pirámide. Y abajo está Camboya, en África, una pirámide. México nuevamente, Guatemala. ¿Y cómo es posible que haya pirámides? ¿Y aquí en Latinoamérica? ¿Aquí en Perú? ¿Será que hay? La siguiente lámina. Vamos a ver algo interesante. Miren, mis hermanos, 3 continentes completamente alejados, con culturas totalmente opuestas. Si tú coges a los mayas con los egipcios, con las culturas asiáticas y orientales, son como el agua y el aceite, no tienen nada en común en cuanto a tradiciones. Pero cuando tú miras la manera en cómo construían y edificaban, y su culto, ¿a quién adoraban? Al sol. ¿Y cómo eran sus construcciones? Esta es la prueba más grande que todos descienden de un antepasado en común. ¿Qué dice la ciencia? No, vino un alien, le enseñó a construir y luego se fue al otro lado y le enseñó a construir, y luego se fue al otro lado y le enseñó a construir también. Y hay una serie ahí en National, en History Channel, alienígenas ancestrales.
Y andan buscando allí, ¿no? La respuesta está en la palabra de Dios. Miren qué interesante. Siguiente. ¿Y qué pasó aquí en Perú? Perú no era la excepción. Se encontraba la ciudad más antigua y se encontraron 32 pirámides aquí en el sur. ¿De dónde? Babilonia, Babel. De ahí salieron todos. ¿Comprendemos? Por eso es que todas las culturas tienen esta inclinación a la adoración al Dios Sol. Y hoy en día, mis hermanos, sin darse cuenta, el pueblo cristiano, y eso es un tema que vamos a tocar más adelante, también está practicando la adoración al sol. ¿Cómo, Javier? Sí, solo que hoy en día el engaño ha mejorado. Hoy en día ya no ves a un cristiano pidiéndole al sol, como hacía el pueblo de Israel muchas veces, que se iba en pos de dioses falsos. Pero hoy en día ese engaño ha tomado una forma diferente. Ya no se adora directamente al sol, pero sí se adora en el día del sol. Y el engaño sigue allí. Y tú y yo tenemos una misión que compartir. Vamos a continuar, porque esto no termina aquí. En la siguiente lámina vamos a ver que el león pasa por una metamorfosis. En primer lugar, ¿qué pasa con las alas? Se les son quitadas. Y en segundo lugar, se pone en pie a manera de hombre y se le da corazón ¿de qué? De hombre. Oye, qué interesante. ¿Qué representa el corazón? Bueno, vamos a dejar que la Biblia nos diga. Mira lo que dice Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué pasó con Babilonia? ¿Desapareció? Nos dice que no, que ha quedado un hombre, y no vamos a pensar un ser humano, ¿no? Porque no hay un hombre que viva desde la época de Babilonia hasta hoy. Pero está el pensamiento, un pensamiento perverso. ¿Qué es lo que queda de Babilonia? Siguiente lámina. De Babilonia queda un hombre engañoso y desesperadamente perverso. Y aquí encontramos el origen de este hombre de pecado. Y vamos a ver que el engaño va más allá, miles de años antes, un engaño milenario que ha sumergido al mundo entero. Y vamos a descubrir la identidad de este personaje que se las ingenió para llevar ese engaño desde Babilonia y a través de todos los siglos hasta el día de hoy. Y muchos de ustedes lo ven en la tele. Y muchos están diciendo que es el hombre de la paz y siempre lo vamos a ver ahí hablando de paz. Pero vamos a descubrir todas esas cosas. Y es la razón del por qué. Siguiente. En Apocalipsis vamos a encontrar muchas veces la expresión Babilonia. Babilonia la grande, la ramera. Y ya muchos andan diciendo por ahí que Babilonia tiene que volver a reconstruirse. Andan mirando en Irak, Irán, porque ahí estaba Babilonia antes y la Biblia en Apocalipsis dice que Babilonia, y nuevamente comienzan a especular y andan esperando que Babilonia renazca la ciudad. Algunos dicen que se va a construir una ciudad llamada Babilonia y que ahí va a ser el tema tecnológico, y hasta hay una serie, seguramente algunos de ustedes lo han visto, está muy famosa en YouTube, se llama Apocalipsis, todavía lo han puesto. Y cuando tú ves la serie, así tal cual, una ciudad que se llama Babilonia, un gobernante aparece allí, tremendo, mis hermanos. Y hay gente que dice, ya aprendí el libro de Apocalipsis. Yo le digo, ¿así? ¿Has estudiado con tu Biblia y con la concordancia? No, me he visto los 52 capítulos. Pregúntame lo que quieras. Estoy preparado para el engaño, dice. Le digo, cabezón, ya te engañaron y ni cuenta te diste. ¿Comprendemos, mis hermanos? Bien, ¿estamos cansados? ¿Seguimos? Porque ya me quedo sin voz. Bien, ¿qué pasó, mis hermanos? Siguiente lámina vamos a ver que así era Babilonia, y cuando Babilonia se atrevió a levantarse contra el Dios del cielo, pasó a quedar, como en la siguiente lámina, ruinas. Y eso también es profético, mis hermanos. Por mucho que los emperadores que vinieron después, como lo fue Ciro, como lo fue Alejandro Magno, quisieron mantener a Babilonia como la capital de sus territorios, pero la Biblia, uno más grande, el que domina la historia, había predicho que esto tenía que volverse ruinas y que nunca más sería habitada y que sería lugar para roedores, para serpientes. Y eso es lo único que queda de aquella nación que se jactó de haber sido la más rica y la más poderosa del mundo antiguo.
Tremendo, mis hermanos. Seguimos. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar 2 láminas más. En la siguiente, mis hermanos, vamos a ver que en esta cadena profética que vamos a establecer, vamos a ya a determinar quién es el primer eslabón en nuestra cadena. Una cadena es una serie de eslabones de manera sucesiva, ¿correcto? No se puede separar, es una sola. Acabamos de encontrar el primer eslabón en nuestra cadena, que ese león representa ¿a quién? A Babilonia. Ahora vamos al siguiente. La segunda bestia que Daniel ve nos dice que es semejante a un oso, pero un oso que se levanta más alto de un lado que del otro. ¿Quién es? Bueno, muy bien. Ya nosotros sabemos el método correcto. Tenemos que dejar que la Biblia nos muestre el significado de esta bestia. Jeremías 51:11 nuevamente nos dice: el Señor despertó el espíritu de los reyes de Media, porque su propósito es destruir ¿a quién? A Babilonia. Si el león es Babilonia y es la primera bestia, y luego del león viene un oso, y la Biblia te dice que el oso va a destruir, o que los medos y persas van a destruir a Babilonia, ¿quién entonces es el oso? Los medos y persas, porque la Biblia te está diciendo que son los encargados de destruir a Babilonia. ¿Ok? Daniel 5:28 lo confirma. Aquí es después de la escritura en la pared, el banquete de Belsasar: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Palabras que eran dirigidas al emperador o al rey de Babilonia, diciéndole que su reino había llegado, iba a ser destruido a manos ¿de quién? De los medos y persas. Pero esto también lo tenemos que conectar con Daniel 8. ¿Qué nos dice Daniel 8? En Daniel 8 ahora aparece un carnero. Un carnero que va a tener las mismas características que el oso. El oso era un oso cojo, porque tenía un lado más grande que el otro. Y ahora cuando leemos en Daniel 8 vamos a ver un carnero que tiene 2 cuernos y uno es más alto que ¿qué? Que el otro. Las mismas características que el oso. Cuando tú estudias el libro de Daniel 7 y el capítulo 8, la información se amplía, porque la Biblia nos va revelando cada vez más cosas. ¿Ok? Continuamos. La Biblia nos dice que el oso tiene 3 costillas en su boca. Eso representa que ha destrozado a 3 bestias. Y en el libro de Daniel 8 nos dice que este carnero ataca al poniente, al norte y al sur. Y como dijimos, la historia confirma lo que la Biblia ya había dicho. En el año 547 el reino de los medos atacó a Lidia. En el año 539 destruyó a los babilonios y en el año 525 destruye a los egipcios. Tal como la Biblia lo había narrado, para que Medo-Persia suba al poder, tuvo que atacar en 3 direcciones, tuvo que destrozar 3 bestias. Y vemos la similitud. ¿Y qué nos dice el libro de Daniel 8:20? En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Nuevamente, la Biblia dándonos la respuesta. ¿Comprendemos, mis hermanos? Siguiente. Entonces, acabamos de comparar que el oso y el carnero son la misma bestia, solo que nos están presentando características diferentes. Acabamos de encontrar el segundo eslabón en la cadena profética. ¿Quién es el segundo eslabón en la cadena profética? Los medos y persas. Ya tenemos el segundo. Ahora vamos con el tercero, ¿ok? Se nos presenta y nos dice que en Daniel 7:6, seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas, presten atención, 4 alas de ave en su espalda, tenía 4 cabezas y le fue dado poder. Imagínate un ave es rápida para volar, y ahora imagínate un ave con 4 alas, mucho más rápida. Pero este animal tiene 4 cabezas. ¿Qué es lo que representa? Bueno, vamos a Daniel 8, porque vamos a encontrar la respuesta también. Porque ahora en Daniel 8 vamos a ver a otra bestia que aparece. Miren lo que nos dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre
la faz de toda la tierra. Y ahora viene un dato interesante: sin tocar la tierra. Si este animal no está tocando la tierra es porque ¿cómo está corriendo? Volando. ¿No has visto cuando pasa una moto? A veces por acá esas motos pasó volando, parece que ni tocara la tierra. Entonces este es un animal muy rápido. ¿Será que tiene similitud con el leopardo? Bueno, vamos a seguir leyendo. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, vino hasta el carnero de 2 cuernos. ¿Quién era el carnero de 2 cuernos? Los medopersas. Y ahora este macho cabrío va a vencer al carnero. Tiene que ser inevitablemente un reino que viene después de los medos y persas. Y en Daniel 7 vimos que el animal que viene después de los medos y persas es el leopardo. Entonces no hay duda de que está hablando de este mismo personaje, porque está dando las mismas características. Y un dato más nos va a confirmar que efectivamente es así. Siguiente lámina. Porque ¿qué pasa con el gran cuerno que tenía? Es quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos. Entonces, aunque era un macho cabrío que tenía un cuerno, con el pasar del tiempo salieron ¿cuántos? 4. ¿Y cuántas cabezas tenía el leopardo? 4 cabezas. Tienes 2 animales veloces, tienen 4 cabezas, el otro tiene 4 cuernos, y los 2 atacan al mismo poder, a Medo-Persia. Tiene que ser el mismo imperio. Ahora vamos a ver la explicación del ángel. Daniel 8 nos dice: el macho cabrío es el rey de Grecia. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación. ¿Comprendemos? ¿Ocurrió esto así? Vamos a ver, avanzamos 2 láminas. Ocurrió esto así. El imperio griego era uno solo a cargo de Alejandro el Magno, pero cuando éste muere, sus generales se dividen y lo que era un solo territorio terminó siendo gobernado por 4 generales. La historia una vez más confirma lo que la palabra de Dios nos ha revelado. Quiero que reforcemos el método. Vamos a la Biblia nos da el significado y la historia confirma que el análisis y la interpretación es correcta. No hagamos al revés. El mundo cristiano va a la historia, espera un dictador, se levanta, seguro que este es. Ahora vamos a la Biblia a buscar dónde está esto. Hacen las cosas al revés. Para terminar, mis hermanos, acabamos de encontrar el tercer eslabón. ¿Cuál es ese eslabón? El reino de Grecia. La historia se va avanzando de manera ininterrumpida. Babilonia, Medo-Persia, y ahora estamos en Grecia. Ya hemos avanzado, hemos comenzado en el año 600 antes de Cristo aproximadamente y ya estamos en el año 168 antes de Cristo y vamos a llegar hasta el 2026. Para terminar, se levanta la 4ª bestia. Siguiente. ¿Uno antes? La 4ª bestia. ¿Quién es esta 4ª bestia? La Biblia nos dice en Daniel 7:7: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aparece una bestia con 10 cuernos ahora en la profecía. Siguiente lámina. Una bestia espantosa, terrible. ¿Quién podrá ser esta bestia? Definitivamente tiene que ser un poder, un reino que viene después de el imperio griego, porque la secuencia es ininterrumpida y la historia confirma que solo hubo un poder que fue capaz de vencer a los griegos: el imperio romano. Y ahora aquí vamos a entrar a un punto bastante interesante. ¿Por qué razón? Porque el imperio romano es clave en el estudio que vamos a tener en la tarde. El imperio romano se levanta como un poder sanguinario. Los césares, que eran los emperadores o gobernantes o reyes, por llamarlo así, ¿ok?, pedían y exigían adoración como si fueran dioses. El pueblo cristiano se opuso por muchos años. Fueron perseguidos, torturados. Miren lo que pasó en la inauguración del Coliseo romano. En la inauguración del Coliseo romano, desafiar al César era oponerse al imperio romano y las consecuencias eran persecución, devorados en el Coliseo, quemados vivos como antorchas humanas. En el día que el imperio romano inauguró el Coliseo, 70,000 cristianos fueron quemados y despedazados
por las bestias y 5,000 animales fueron sacrificados. Por eso Daniel dice una bestia espantosa, terrible. Pero aquí viene la astucia de Satanás. Cuando Satanás no pudo perseguir al pueblo, no pudo acabar con ellos porque su sangre era como semilla. Mientras más cristianos morían, más cristianos se levantaban porque había gente que iba al Coliseo a ver esto, como un show. Pero el impacto en muchos era tan grande que decían, estos deben estar tan locos en lo que creen que son capaces de morir dando su vida. Pero lo que les sorprendía, según los historiadores, eran que morían cantando. ¿Qué fe hay que tener para que cuando te estén torturando estés cantando en vez de dar maldiciones? Los romanos vivían llenos de supersticiones, temerosos de que sus dioses los vayan a castigar por cualquier cosa que hacían. Y ahora viene un grupo llamado cristianos que cantan y alaban a un Dios desconocido que no han visto. ¡Qué tremendo, mis hermanos! El evangelio era puro en eso. Y ya vamos a estudiar también los 7 sellos, las 7 iglesias de Apocalipsis. Y vamos a ver cómo todo esto había sido revelado allí, mis hermanos. Tremendo. El evangelio estaba puro, pero Satanás es astuto. Como dice el dicho, más hable el diablo por viejo que por diablo. Satanás sabía que no podía seguir con esa estrategia, así que decidió cambiar la estrategia. En tiempos difíciles es que se forman hombres y mujeres fuertes, pero en tiempos fáciles, ¿qué pasa? ¿Cómo está nuestra sociedad hoy en día? Los jóvenes, los que son mayores aquí, los que son adultos y saben lo que han tenido que pasar, ¿verdad? Lo difícil que ha sido levantar de repente. Muchos salieron de provincias, no tenías dónde llegar, pero aquí has construido. Y hoy los hijos ya tenemos las cosas más fáciles. Y eso fue lo que pasó. Porque en una estrategia astuta, Satanás deja de perseguir. Y este fue el primer acto. Deja de perseguir a la iglesia. Vamos a ver en la siguiente lámina. Deja de perseguir a la iglesia y ahora reconoce al cristianismo como religión. Antes eras perseguido y ahora pasas a ser reconocido. Antes eras marginado y ahora tenías que ser cristiano para ocupar un puesto en la política. Porque solo los cristianos podían ocupar puestos en la política. En el año 303 el emperador Constantino promulgó el edicto de Milán por el que se reconocía oficialmente al cristianismo, se proclamaba la seguridad del culto y se concedía a las comunidades cristianas la consideración de personas jurídicas. Esta etapa de la historia de la iglesia se cierra con el decreto del emperador Teodosio en el año 379 al 395 por el que se proclamó el cristianismo como la religión oficial del imperio. Y aquí es donde todo se complicó. Y aquí se cumple esta profecía, mis hermanos, dado en el libro de Tesalonicenses, ya para terminar. Muchos estaban en ese momento, mientras eran perseguidos, pensaban que Cristo iba a venir, que ya el tiempo estaba cerca. En esas épocas se levanta el apóstol Pablo y manda la carta a Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. La palabra apóstol viene de camino. Y la palabra apostasía es separarse y salirse del camino. ¿Qué tenía que venir primero? La apostasía. Aquellos que habían estado andando en el camino de Cristo tenían que apostatar, dejar a su verdadero amor e ir en pos de otro. Siguiente lámina. Y esto es lo que nosotros conocemos como la fornicación, en donde la iglesia, el pueblo de Dios, abandona su verdadero amor para ir en pos de otro. Unión, iglesia y Estado. Porque ahora los líderes religiosos empezaron a tener coqueteos con las autoridades romanas. Para evitar ser perseguidos empezaron a tener concesiones. El imperio romano empezó a meter las manos en la religión.
y los líderes religiosos eran levantados como autoridades que tenían también influencia dentro de la política, y empezó a haber esta unión iglesia y Estado, algo que nuestro Señor Jesucristo había separado cuando dijo: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. No nos dejemos engañar, mis hermanos. Muchos tal vez decimos: qué bonito sería, ¿no?, que un gobierno, puros cristianos, imagínense. Qué bonito sería el presidente cristiano, los ministros cristianos. Dios nos mandó a ocupar puestos de política. Solo imagínense esto: ¿por qué no nos lanzamos de presidente y luego hacemos que Mensaje Fiel esté en todo el Perú, decretado por ley? Estaría bueno, ¿no? Vamos a tener cuántas almas, imagínense. Y hasta damos incentivos, ¿no? Todos los que vienen el sábado al culto, su bono, ¿no? Su programa, su bono de Mi Vivienda, por ejemplo. Ahí está, para motivar a los hermanos. Eso es lo que hacía el Imperio Romano. Y la prostitución espiritual comenzó a entrar. Acto seguido, la gran apostasía. Y si esa apostasía, la cual no ha terminado hasta hoy, está presente, la Biblia nos dice que después de esa apostasía, ¿quién tenía que venir? El hombre de pecado. Si esa apostasía comenzó allá por el siglo III, por el siglo IV, el hombre de pecado ha tenido que levantarse también en torno a esa fecha. Vamos a verlo en el estudio de la tarde. ¿Ok? Mis hermanos, solo para terminar, nuestro Señor Jesucristo está al control de todo. Tenemos la palabra profética más segura. Hemos visto cómo la historia se ha cumplido. Hemos ido desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y ya estamos en el Imperio Romano. Hemos avanzado por más de casi un milenio. Esto, señores, hermanos, para todos los que nos están escuchando, es la prueba fehaciente de que la palabra de Dios ha revelado el fin desde el principio y que su venida está cerca. ¿Decimos amén? Amén. Vamos a orar para terminar. Amantísimo, buen Dios, Padre amado que moras en los cielos, Señor, te damos gracias porque has dejado, Señor, en tu santa palabra la revelación de lo que habría de venir, a la cual hacemos bien en estar atentos, escudriñando, Señor, las señales para saber que los tiempos están cerca. Vivimos en tiempos difíciles, Señor, en tiempos en donde la maldad, el odio impera, la guerra, los conflictos, los desastres naturales están, Señor, son del día a día. Pero en estas épocas es cuando nuestro espíritu, Señor, debe ser reconfortado, porque sabemos que son señales que anuncian tu pronto regreso, aquella promesa que nos hiciste, Señor, y que si hoy vemos que todo lo que tú has dicho se ha cumplido conforme lo has escrito, tu segunda venida no ha de ser la excepción. Esperamos gozoso, Señor, ese pronto advenimiento para poder, Señor, estar contigo por la eternidad. En el nombre de tu amado Jesús, amén.